En este video, compararemos el método de deconstrucción y el método tradicional para resolver una ecuación lineal en una variable. Si bien los métodos son diferentes, es importante reconocer que para ambos métodos realizamos las mismas operaciones a ambos lados de la ecuación, lo que resulta en una ecuación equivalente. Para su revisión, para el método de deconstrucción también conocido como la historia del método variable, el primer paso es construir la historia de la variable. Paso 2. Deconstruya la historia de la variable y luego paso 3. Aplique la historia de deconstrucción a ambos lados de la ecuación para resolver la ecuación. Paso 4. Verifique la solución. Sin embargo, pueden surgir algunos problemas al usar este método. Si una ecuación tiene la forma de, digamos, esta ecuación aquí donde tenemos 5 menos 2x es igual a 9, antes de aplicar este método, primero tenemos que escribir una ecuación equivalente con el término variable, como negativo 2x más 5 es igual a 9. También hay un problema cuando tenemos variables en ambos lados. Antes de aplicar este método, deberá agregar una ecuación equivalente con el término variable en un lado de la ecuación como se muestra aquí. Por estas razones, puede ser útil hacer la transición a un enfoque más tradicional para resolver ecuaciones lineales. Entonces, sigamos estos pasos también. Usando el método tradicional, si la ecuación tiene decimales o fracciones, una opción es multiplicar ambos lados de la ecuación para borrar las fracciones o decimales, y luego el primer paso. Pero normalmente el primer paso, ya que este paso es opcional, el primer paso es simplificar cada lado de la ecuación, limpiando paréntesis y combinando términos similares. Luego suma o resta para aislar el término variable en un lado y finalmente, multiplica o divide para aislar la variable y resuelve la ecuación. Y nuevamente, verifique la solución. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, primero construyamos la historia de la variable que crea esta ecuación y luego escribiremos la historia de deconstrucción. Comenzando con la variable z, para construir la ecuación, primero multiplicamos por 2 para obtener 2z. Luego agregue 5 al producto. Entonces, debido a que tiene un 3 negativo, aquí, el siguiente paso es multiplicar por 3 negativos, y luego finalmente agregar 3 al producto y el resultado es 30. Para la historia de deconstrucción, queremos deshacer los pasos de la historia de construcción, lo que significa que primero deshacemos el más 3 restando 3, y luego deshacemos la multiplicación por 3 negativos, dividiendo por 3 negativos. El siguiente paso es deshacer la suma de 5 restando 5, y finalmente deshacer la multiplicación por 2, dividiendo por 2. Comencemos restando 3 a ambos lados de la ecuación. Simplificando ambos lados, 3 más 3 es 0 a la izquierda, y 30 menos 3 es 27 a la derecha. La ecuación se simplifica a negativa 3 veces la cantidad 2z más 5. Es igual a 27. El siguiente paso es dividir ambos lados entre 3 negativos. Simplificando, 3 negativos divididos por 3 negativos es 1. La ecuación se simplifica a 2z más 5 iguales, 27 dividido entre 3 negativos es 9 negativos. El siguiente paso es deshacer el más 5 restando 5 en ambos lados. Simplificando, 5 menos 5 es 0. Ahora tenemos la ecuación 2z es negativa 9 menos 5 es negativa 14. El último paso es deshacer la multiplicación por 2 dividiendo por 2. Simplificando, 2 dividido por 2 es 1. Una vez z es z. A la derecha, negativo 14 dividido por 2 es negativo 7. Nuestra solución es z es igual a 7 negativos. Y ahora para resolver esta ecuación nuevamente usando un método más tradicional. Nuevamente, debido a que no tiene fracciones o decimales, el primer paso es simplificar ambos lados de la ecuación, lo que significa, en este caso, distribuimos 3 negativos para comenzar. Entonces, negativo 3 veces 2z es negativo 6z. Negativo 3 veces 5 es negativo 15 más negativo 15 es equivalente a menos 15. Y todavía tenemos más 3 iguales 30. Todavía podemos simplificar el lado izquierdo de la ecuación combinando términos similares. Negativo 15 más 3 es igual a negativo 12. Podemos reescribir el lado izquierdo como negativo 6z más negativo 12 o menos 12 es igual a 30. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable. El término variable es negativo 6z. Queremos deshacer el menos 12. Para deshacer menos 12, agregamos 12 a ambos lados de la ecuación.
Simplificando negativo 12 más 12 es 0. Ahora tenemos la ecuación negativa 6z es igual a 42. El último paso es multiplicar o dividir para resolver z. Negativo 6z significa negativo 6 veces z y, por lo tanto, para deshacer la multiplicación dividimos ambos lados entre 6 negativos. El 6 negativo dividido por el 6 negativo es 1. Una vez z es z. A la derecha, 42 dividido entre 6 negativos es 7 negativos. Entonces, por supuesto, obtenemos la misma solución. Usando los dos métodos diferentes. Pero, de nuevo, es importante recordar que para ambos métodos realizamos la misma operación en ambos los lados de la ecuación cada vez, creando una ecuación equivalente. Verifiquemos que la solución sea correcta sustituyendo 7 negativos por z en la ecuación para asegurarnos de que satisfaga la ecuación. Realizando la sustitución, tenemos, negativo 3 veces la cantidad 2 veces negativo 7, más 5, más 3 es igual a 30. Simplificando el lado izquierdo de la ecuación, primero simplificamos dentro del paréntesis. Multiplicamos antes de sumar. Esto se simplifica a negativo 3 veces la cantidad negativa 14 más 5. Más 3 es igual a 30. Aún simplificando dentro del paréntesis, negativo 14 más 5 es negativo 9. Tenemos negativo 3 veces negativo 9 más 3 es igual a 30. Simplificando a la izquierda. El siguiente paso es multiplicar, negativo 3 veces negativo 9 es 27. 27 más 3 es igual a 30. 27 más 3 son 30. 30 es igual a 30 es cierto. Verificando que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.